Teoría del conocimiento, módulo 1, título 2, el escepticismo. Extrema se tangunt. Los extremos se tocan. Esta afirmación también tiene validez en el ámbito de la epistemología. El dogmatismo se convierte muchas veces en su contrario en el escepticismo, mientras aquel considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto como algo comprensible de suyo. Este la niega, según el escepticismo. El sujeto no puede aprehender al objeto, el conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto. Es imposible según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar. En tanto que el dogmatismo en cierta forma pasa por alto al sujeto, el escepticismo no percibe al objeto. Su vista se fija tan exclusivamente en el sujeto, en la función del conocimiento, que ignoran por completo la significación del objeto. Su atención se dirige íntegramente a los factores subjetivos del conocimiento humano. Observa cómo todo conocimiento está influido por la índole del sujeto y de sus órganos de conocimiento, así como por circunstancias exteriores, medios, círculo, cultura. De este modo, escapa a su vista el objeto, que es, sin embargo, tan necesario para que tenga lugar el conocimiento, puesto que éste representa una relación entre sujeto y un objeto. A semejanza del dogmatismo, el escepticismo puede enfocarse tanto hacia la posibilidad del conocimiento en general como hacia la de un conocimiento en particular. En el primer caso, estamos ante un escepticismo lógico. Se llama también escepticismo absoluto o radical, cuando el escepticismo se refiere solo al conocimiento metafísico. Hablamos de un escepticismo metafísico. En el terreno de los valores, distinguimos un escepticismo ético y un escepticismo religioso. Según el primero, es imposible el conocimiento moral. Según el último, el religioso. Finalmente, hay que distinguir entre el escepticismo metódico y el escepticismo sistemático. Aquel designa un método, este una posición de principio. Las clases de escepticismo que acabamos de enumerar son sólo distintas formas de esta posición. El escepticismo metódico consiste en empezar poniendo en duda todo lo que se presenta a la conciencia natural como verdadero y cierto, para eliminar de este modo todo lo falso y llegar a un ser y llegar a un saber absolutamente seguro. El escepticismo tiene lugar primordialmente en la antigüedad. Su fundador es Pirrón de Elisis, 360 al 270. Según él, no se llega a un contacto del sujeto y el objeto. A la conciencia cognoscente le es imposible aprehender su objeto. No hay conocimiento de dos juicios contradictorios. El uno es, por ende, tan exactamente verdadero como el otro. Esto significa una negación de las leyes lógicas del pensamiento, en especial del principio de contradicción, como no hay conocimiento ni juicio verdadero. Pirrón recomienda la abstención de todo juicio. El escepticismo medio o académico, del cual Arcesiliao 241 y Carneades 129 después de Cristo, son principalmente exponentes. Carece del radicalismo propio de dicho escepticismo antiguo o pirrónico. Según el escepticismo académico, es imposible un saber riguroso. No tenemos nunca la certeza de que nuestros juicios concuerden con la realidad. Nunca podemos decir, pues, esta o aquella proposición sea verdadera, pero sí podemos afirmar que parece ser verdadera, que es probable. No hay, por tanto,
certeza rigurosa, sino solo la probabilidad. Este escepticismo medio se distingue del antiguo justamente porque sostiene la posibilidad de llegar a una opinión probable. El denominado escepticismo posterior, representado principalmente por Enesimo, siglo I a.C., y Sexto Empírico, siglo II después de Cristo, retoma la senda del escepticismo pirrónico. En la filosofía moderna también hallamos exponentes del escepticismo. No obstante, el escepticismo que aquí encontramos, la mayoría de las veces, no es radical y total, sino que se trata de un escepticismo especial. En el filósofo francés Montaigne, 1533 al 1592, se nos presenta ante todo un escepticismo ético. En David Hume, un escepticismo metafísico. También en Bayle podemos hablar apenas de escepticismo en el sentido de Pirrón, sino a lo sumo en el sentido del escepticismo medio, en Descartes, que proclama el derecho a la duda metódica. No existe un escepticismo principal, un escepticismo de principio, sino justamente un escepticismo metódico. Resulta obvio que el escepticismo radical o absoluto se anula a sí mismo, afirma la imposibilidad del conocimiento, pero al hacerlo está expresando un conocimiento en consecuencia. Considera el conocimiento como posible de hecho, y sin embargo afirma simultáneamente que es imposible. El escepticismo incurre, pues, en una contradicción consigo mismo. Sin duda alguna, el escepticismo tiene una última posibilidad de escapatoria. Podrían formular el juicio: el conocimiento es imposible, como dudoso, es decir, por ejemplo, no hay conocimiento y también esto es dudoso. Pero también entonces expresaría un conocimiento, el de que es dudoso que haya conocimiento. La posibilidad del conocimiento es, por ende, afirmada y puesta en duda a la vez por el escéptico. Nos encontramos, pues, en el fondo ante la misma contradicción anterior. Tal como ya lo habíamos observado, los antiguos escépticos, quienes defienden el escepticismo, solo pueden librarse de la contradicción, absteniéndose de emitir juicio alguno. Pero tampoco esto basta. Tomad rigurosamente las cosas. El escéptico no puede llevar a cabo ningún acto de pensamiento. Tan pronto como lo hace, supone la posibilidad del conocimiento y se enreda en esta contradicción consigo mismo. La aspiración al conocimiento de la verdad carece de sentido y valor desde el punto de vista de un riguroso escepticismo. Pero en nuestra conciencia de los valores morales, protesta contra esta concepción. El escepticismo, que no es refutable lógicamente, mientras se abstenga de todo juicio y acto de pensamiento, cosa que es, sin duda, prácticamente imposible, experimenta su verdadera derrota en el terreno de la ética. Repugnamos, en el último término, la escepticismo, no porque podamos refutarle lógicamente, sino porque lo rechaza nuestra conciencia de los valores morales, que considera como un valor la aspiración a la verdad. También hemos conocido una variante mitigada del escepticismo, según la cual no existe ni verdad ni certeza, pero sí existe probabilidad. No podemos tener la pretensión de que nuestros juicios sean verdaderos, sino tan solo la de que sean probables. Pero esta forma del escepticismo añade la contradicción inherente en principio a la proposición escéptica. Una contradicción más. El concepto de la probabilidad supone el de la verdad. Probable es que se acerque a lo verdadero. Quien renuncia al concepto de la verdad tiene, pues, que abandonar también el de la probabilidad. Según lo anterior, el escepticismo general o absoluto constituye una posición que encierra su propia imposibilidad.
No se puede afirmar lo mismo del escepticismo especial, el escepticismo metafísico que niega la posibilidad del conocimiento de lo supresensible. Puede ser falso, pero no encierra ninguna interna contradicción. Lo mismo pasa con el escepticismo ético y religioso, pero quizás no sea lícito incluir esa posición en el concepto del escepticismo. Por escepticismo entendemos en primer término efectivamente el escepticismo general y de principio. Tenemos además otras denominaciones para las posiciones citadas. El escepticismo metafísico es llamado habitualmente positivismo, según esta posición que remonta a Auguste Comte, 1798 a 1857. Debemos atenernos a lo positivamente dado, a los hechos inmediatos de la experiencia, y guardarnos de toda especulación metafísica. Solo hay un conocimiento y un saber, el propio de las ciencias especiales, pero no un conocimiento y un saber filosófico, metafísico. Para el escepticismo religioso usamos las más veces la denominación de agnosticismo. Esta posición, fundada por Herbert Spencer, 1820 a 1903, afirma la incognoscibilidad de lo absoluto. Lo que mejor podría conservar sería la denominación del escepticismo ético. Más por regular, nos encontramos aquí ante la teoría que vamos a conocer enseguida bajo el nombre de relativismo. Pese a sus equivocaciones, es indudable que el escepticismo tiene su importancia para el crecimiento espiritual, tanto individual como de la humanidad. Es, en cierto modo, un fuego purificador de nuestro espíritu, al que limpia de prejuicios y errores, y le empuja a la continua comprobación de sus juicios. Quien haya vivido íntimamente los principios fáusticos, yo sé que no podemos saber nada, procederá con la mayor circunspección y cautela en sus indagaciones. En la historia de la filosofía, el escepticismo se presenta como el antípoda del dogmatismo, mientras éste llena a los pensadores e investigadores de una confianza también bienaventurada como excesiva en la capacidad de la razón humana. Aquel mantiene despierto el sentido de los problemas. El escepticismo hunde el taladrante aguijón de la duda en el pecho del filósofo, de suerte que éste no se aquieta en las soluciones dadas a los problemas, sino que se afana y lucha continuamente por nuevas y más hondas soluciones.